típico al cierre de un evento de estos en el cual uno hace un resumen de lo que se habló en la jornada. Yo quiero celebrar el ingreso del sector público al trabajo de BIN a través de un plan BIN Uruguay. Creo que es importantísimo, igual que la participación del BID. Quiero hacer una breve reseña. Nosotros en el 2006, yo personalmente recibí la visita de un empresario, el cual me planteó el desafío de empezar a trabajar con BIM, y el ejemplo en aquel momento era Chile. Me tomé un tiempito para estudiar a ver qué era lo que hacía Chile y entender un poco más de esto, y decidí, y así se lo planteé a las autoridades de la Cámara, de que nosotros tendríamos que tener nuestro propio desarrollo. No copiar en absoluto el camino chileno, sino ver qué potencialidades había en el país. Fuimos a visitar una por una las universidades, a la cual en todas nos abrieron las puertas, en todas el primer día se nos dijo que sí, que estaban interesados en participar. Después dijimos, bueno, necesitamos un socio estratégico que entienda de esto, que le interese esto y que pueda ayudarnos a generar una masa crítica para empezar con BIM. Y fuimos a visitar a CND, le planteamos el desafío que teníamos, que era una realidad en América Latina. Nosotros integramos la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde ya se trabajaba con BIM, donde Chile en ese momento era el que hacía punta, Panamá, Costa Rica algo. Y dijimos, bueno, el camino es por ahí. CND nos empezó a acompañar, creo que desde fines del 2016. En 2017 hubo un hecho que no fue menor, que fue el primer evento BIM, que era ver cómo estábamos nosotros en Uruguay con este tema, a lo cual sobrepasó las expectativas tanto de CND como nuestras, llenando el salón de la Intendencia de Montevideo, a lo cual eso nos dio un impulso mayor. Y ocurrió otro evento que no es menor. En el 2017 resolvimos con CND participar de la misión BIM a Chile con dos objetivos. Uno, ver cómo trabajaban, y el otro es tener una agenda con el sector público chileno. Ahí nos reunimos con Corfo para entender un poco la mecánica de la visión pública de este tema. Y creo que fue fundamental. Creo que ahí CND se terminó de convencer que los públicos tenían que ser parte. Nos abrió un poco más la cabeza a todos nosotros. Y creo que hoy tenemos un desafío nuevo a partir de este evento, que es cómo acompañamos al sector público, cómo todos los integrantes de BIM Forum Uruguay, que están desde el primer día trabajando en 4 comisiones, se acoplan al plan BIM Uruguay que va a lanzar el sector público. Yo creo que las potencialidades están ahí. Creo que ahí hay un staff de profesionales, instituciones, la academia, que es muy valioso. Creo que Transforma Uruguay debería prestarle mucha atención a esas comisiones. Nosotros en lo personal mantuvimos una reunión como Cámara y se los hicimos ver. Creo que hay mucho camino andado y creo que debería ser aprovechado. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado y han apoyado este tipo de eventos, a los sponsors, a los profesionales, a las empresas, a las universidades, que siempre que se les ha requerido han estado. Creo que nosotros ahora el rol va a ser un poco distinto. Nosotros tenemos que empezar a apoyar al sector público. El ministro, cuando se iba, tuvimos ahí unas palabras con las cuales tenemos muy buena relación, de cómo podíamos ahora acoplarnos a transmitir las experiencias del sector privado al sector público, para que tanto del lado de ellos como de algunas empresas nuestras que todavía vienen un poco rezagadas, se ponen a tiro a la brevedad. No quiero extenderme más. Creo que algunos de los que están en sala, yo hablé con ellos hoy y en el 2016 me veían como muy soñador en todo esto, a lo cual me alegro que se hayan equivocado. Creo que esto era una realidad y Uruguay no puede arrancar de cero en estos temas. Si tenemos 10 años de diferencia, arranquemos en el año 4. No es necesario aprender todo, no es necesario pasar por todo. Nuestro desafío ahora, yo ayer lo hablaba en la Cámara, es saltar del año 4 al año 8.
Los otros 4 años lo vamos a ir procesando con mayor velocidad, pero nosotros tenemos que ver en el mundo hacia dónde se está yendo. El tema de los mantenimientos de los activos es fundamental. Todo eso que hoy el ingeniero Vázquez nombró desde el punto de vista de obras de ingeniería o de mantenimiento desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, básicamente, es fundamental. O sea, no podemos generar más activos sin olvidarnos hasta que dentro de 10 años vamos a ver y evaluar qué pasó, qué no pasó. No. El mundo no va por ahí, el mundo va por otro lado. Así que les agradezco. Próximo evento BIM del año que viene veremos qué inventamos, pero sin duda va para ese lado y traeremos alguna novedad nueva para compartir con ustedes. Ya les adelanto algo, si quieren. El tema para nosotros, hoy se habló acá, muy por arriba, pero todo lo que tenga que ver con obras resilientes y sustentables para nosotros es fundamental. Nosotros vamos a tratar de meter BIM en esas áreas, mejor dicho, traer de los países nórdicos y de Europa toda esa aplicación. Creo que es un desafío sobre todo para la gente joven que está estudiando y tiene una cabeza mucho más fresca que la que tenemos nosotros. Es un desafío bastante interesante. Muchas gracias. Bueno, rápido voy a tratar de... Me gustó lo que dijo el ministro, nos deseó que sacáramos buenas conclusiones del seminario y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que me generó todo lo que se habló aquí. Uno de los elementos que más se discutieron, y Vladimir en la última charla lo puso con una palabra que me gustó, que es desafío, que es el tema de la productividad en el sector de la construcción. Y Daniel, el vicepresidente de la Cámara, planteaba varias cosas interesantes. Me pareció muy interesante eso que decía, la dificultad que tienen los clientes para entender la complejidad que tienen los cambios en una obra. Y planteaba también una cosa importante que era el tema de la transparencia en la información con el cliente. Colocaba como uno de los grandes problemas eran esos imprevistos que muchas veces nos llevan a aumentos de plazos y terminan en aumento de costos. Esto, el problema de la productividad, el problema de los plazos, el problema de los costos, no es solo un problema de las empresas constructoras, sino que es un problema de todos los que estamos involucrados en esta cadena, desde el que utiliza una obra que de repente, por una cuestión presupuestal, termina reduciendo áreas o reduciendo algunos aspectos del proyecto porque directamente no los puede financiar, hasta, sí, la empresa constructora, el que paga finalmente, el financista, o sea, todos estamos afectados por este problema. Y a pesar de que es un problema común, en la realidad tenemos un juego que es un juego de suma cero, o como con reglas de juego de suma cero, que en realidad es una engaña pichanga, porque en realidad lo más probable es que en ese juego terminamos perdiendo todos, ¿sí? Entonces, me gustó lo que decía Daniel también en el tema del BIM, diciendo, bueno, el BIM es lo que me lleva entonces a reducir esos plazos o me ayuda a reducir esos plazos y por lo tanto, primero los imprevistos, después los plazos y los costos. Y ahí estaba Graham que decía, bueno, están previendo como objetivo 50% de reducción de plazos y 33% de reducción de costos, que es una cosa que para nosotros nos parece impresionante, ¿no? Y pensando un poco lo que decía Graciela, decir, bueno, vamos más allá, esa invitación que ella hizo. Dijo, bueno, el BIM es un árbol en un bosque, ¿no? Entonces, es como un detalle más que involucra un bosque y que si yo tuviera que pensar, bueno, ese bosque, ¿cómo lo llamo? Pienso en lo que decía Germán Benítez del nuevo paradigma. Y como nombre de ese bosque o como etiqueta que resume para mí todos los árboles y todas las especies que hay en ese bosque, yo diría que es el trabajo colaborativo, que ahí está la clave. Ahora, como decía Cecilia también en el diagnóstico que tuvimos, que hicimos junto con la Cámara, ese diagnóstico tenía buenas noticias. Por un lado, que el BIM existe, o sea, que hay cosas, como vimos ahora de CCI o de Eurofarma, que se están desarrollando, hay gente que se está capacitando,
pero lo que sí estamos mal es en el trabajo colaborativo. El BIM se utiliza mayormente para diseño. Hay proyectos donde el cliente ni siquiera se entera que la obra se diseñó en BIM y muchas veces en el momento de la obra no se utiliza el modelo tal cual hecho, sino que se utiliza como planos. Entonces, en este contexto, esto que les decía, bueno, es difícil que los clientes se entiendan. Claro, ¿cómo van a entender si no están involucrados en el proceso, si los clientes no conocen los costos? O sea, en este juego que hablamos de suma cero, una de las características del juego es que cada uno esconde lo que puede para no perder en el juego. Y en ese sentido también lo que decía Graham me pareció muy interesante en el sentido de decir, bueno, la clave de esto está en la validación del cliente. O sea, la clave está en ese ciclo que él planteaba, donde el cliente está continuamente consultado y entonces es ahí donde los imprevistos empiezan a reducirse. Y ese es otro punto, otro árbol de ese bosque, que sería lo que es el Lean Construction o el Agile, que es otra cosa que tenemos que empezar a pensar, porque son herramientas que justamente ayudan en el sentido del trabajo colaborativo. En ese sentido, la experiencia de esta piloto que estamos llevando adelante, que hablaba Mauricio, son piloto en más de un sentido. O sea, no solo es piloto por la implementación en sí de BIM, sino por el propio proceso. O sea, el pliego, que son pliegos, los primeros pliegos van a salir ahora, antes de fin de año. Esos pliegos se realizaron con aporte de la Cámara, que participó en el proceso, con aporte del Fórum BIM, la Academia, y también estuvieron involucrados los que son los clientes de CND. O sea, y esa palabra cliente hay que entenderla que es una palabra compleja, que no solo incluye a la autoridad del organismo a citar, falta llegar a la obra, pero me parece que todo esto, los pliegos, los proyectos pilotos, estos propios encuentros que se organizan entre la CND y la Cámara, el Fórum BIM, ¿sí? Bueno, ahora lo que es la estrategia BIM y el Comité Nacional BIM que acaban de anunciar, donde también están involucrados distintos actores, y en esto me parece que es importante resaltar lo que es en el Fórum latinoamericano, el único país que tiene una estructura de este tipo y donde se da un trabajo colaborativo entre lo que es el sector privado y el sector público es Uruguay. Porque en todos los otros está, por un lado, el sector privado trabajando y por otro lado, el Estado, ¿sí? Incluso ellos todos tienen en la cabeza que son dos cosas distintas y que no se pueden mezclar. Ahora cuando Jorge contaba un poco el proceso de cómo se llegó a esto, un poco pasaba eso, o sea, nosotros íbamos en paralelo, mientras ellos avanzaban en BIM, nosotros también, pero no sabíamos que ellos avanzaban. Entonces, cuando ellos vinieron, ahí se dio como el descubrimiento que había un interés común en esto y es desde ahí que estamos trabajando juntos en esto. Entonces, me gustó también lo que decía Gabriela de abrir la cabeza y me parece que estas experiencias y este mismo encuentro aquí es un primer paso en esa apertura de cabeza hacia el nuevo paradigma donde pasemos a un juego no de suma cero, sino un juego de ganar-ganar, que creo que es el juego al que tenemos que apostar porque es el juego obvio dado los problemas que tenemos en el sector. Muchísimas gracias a todas y todos.